Wow, qué tiempo de adoración, de alabanza. Gracias a Dios. Tenemos que sentirnos afortunados porque tenemos la libertad de alabar y adorar a nuestro Señor juntos en familia. Y eso es una bendición. Y bueno, pues el día de hoy Dios depositó en mi corazón una palabra y Él la inspiró en un momento en la reunión de varones. Los días lunes a las 8 de la noche aquí en la cafetería nos reunimos los varones. Están todos los varones están cordialmente invitados y estábamos ahí. Dios nos llevó a ir a escudriñar directamente la Escritura. Llevamos ya varias semanas guiados por el Espíritu Santo escudriñando la Escritura y en un momento vino una palabra en la reunión. E inmediatamente después Dios me dio una palabra y esa palabra es la que inspiró esta enseñanza. Debo reconocer que me tomó un tiempo de diálogo y de charla con Él porque pues no es un tema sencillo. Yo no sé por qué Dios siempre me manda a dar este tipo de enseñanzas, pero bueno, pues aquí estamos disponiendo nuestro corazón para poder compartir lo que Él depositó en mi corazón. Y el título de esta prédica se llama Quiero ver a Dios. Levanta tu mano si tú tienes la esperanza de algún día estar frente a frente, cara a cara, viendo al Padre, viendo a Jesús. Yo creo que todos. Y esa es una esperanza que está depositada por Él en nuestros corazones. Hace algunas semanas hablábamos que a veces tenemos esperanzas de muchas cosas en la vida y a veces perdemos de vista la esperanza de la segunda venida de Jesús. Y toda nuestra esperanza tiene que estar ahí en el regreso, en esa segunda venida de Jesucristo. Pero hay una parte en la Escritura que es importante. Si tú y yo queremos ver a Dios y poderlo ver cara a cara, la palabra de Dios nos va a revelar justamente lo que necesitamos para poder estar frente a frente, cara a cara con Él. Y yo te invito a que me acompañes a la Escritura, al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Todos traen Biblia? Saca la electrónica, física. Es importante siempre tenerla a la mano. A mí me gusta más la electrónica. Espíritu Santo, habla tú y sé tú el que abra nuestra mente y nuestro corazón. Que la semilla que tú deposites dé mucho fruto, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la Reina Valera dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la Nueva Traducción Viviente dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y entonces lo que la palabra de Dios dice es que sin santidad nosotros no vamos a poder estar delante de la presencia de Dios. Y entonces si la palabra de Dios dice que sin santidad no vamos a poder ver a Dios, y si tú y yo anhelamos un día estar delante de la presencia de Dios, entonces vale mucho la pena que podamos profundizar en lo que significa la santidad, ¿no es así? Si la santidad es un requisito para poder estar delante de la presencia de Dios, pues vale mucho la pena que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad alrededor del tema de la santidad. Y para eso, en el mismo libro de Hebreos, capítulo 10, vamos a leer de los versículos 5 al 10. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Es mi versión favorita en lo personal, pero siempre procuro consultar otras versiones para poder confirmar lo que Dios quiere hablar. Y dice la palabra: por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes. Como está escrito en el libro: he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas
holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad, la de Jesucristo, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una sola vez y para siempre. ¿Quién dice amén? Amén. Lo que dice la palabra de Dios, amados, es que el sacrificio de Jesucristo, Él se ofreció voluntariamente en sacrificio, para que en ese sacrificio que dice la palabra que fue una sola vez y para siempre, tú y yo, los que hemos creído que ese sacrificio fue para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre, para que el Espíritu viniera a hacer habitación en nosotros, ese sacrificio nos coloca en una posición de santidad. A través de ese sacrificio, tú y yo somos santificados. Y sabes, tú y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada, porque no fue porque nos hayamos portado bien, no es porque seamos güeros, seamos morenos, altos, chaparros, con cabello, pelones. No tiene absolutamente nada que ver el cómo nos hayamos comportado o cómo seamos. Fue por amor. Es más, dice la palabra que nosotros no le elegimos a Él, sino Él nos eligió a nosotros por gracia. Entonces, esa posición de santidad, por el sacrificio de Jesús hecho una vez y para siempre, tú y yo no tuvimos que hacer nada. El Espíritu de Dios trajo una convicción a nuestros corazones de juicio, pecado y justicia. El Espíritu de Dios nos reveló el sacrificio de Jesús y decidimos recibirlo, convencidos por Él. Pero cuando regresamos al versículo de Hebreos que dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La palabra busquen es un verbo, suena a algo que tú y yo tenemos que hacer. Entonces, esa santidad que obtuvimos por el sacrificio de Jesús y que tú y yo no tuvimos que hacer nada, ¿será esa santidad a la que se refiere la palabra de Dios en el libro de Hebreos? Porque a mí me suena cuando dice: busquen la santidad, que quizá haya algo más sobre la santidad que el Espíritu de Dios quiere revelar a su iglesia. La santidad que tú y yo obtuvimos por creer en el sacrificio de Jesús es una santidad posicional. Tú y yo no tuvimos que hacer nada, simplemente ese sacrificio nos coloca en una posición de santidad y nos coloca en un camino, y es un camino que tenemos que andar. Y vamos a la palabra, a la primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 14 y 16. Y la palabra de Dios dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Y hace un momento le cantábamos al Señor: tú eres santo. Tú eres santo. Y esa es la verdad, Él es santo. Y reconocemos su santidad y le cantamos por su santidad. Pero lo que está en el corazón de nuestro Padre es que tú y yo también seamos santos, porque Él es santo. Y entonces aquí está hablando de otro tipo de santidad, porque la Escritura dice: no se amolden a los malos deseos. Y no sé a ti, pero a mí me suena que ahí hay algo que tú y yo tenemos que hacer intencionalmente, voluntariamente. En nuestro libre albedrío, tú y yo podemos decidir camino A o camino B, y lo que la palabra de Dios dice es: no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Y dice: sean santos. Hay algo, mi hermano, en lo que tenemos que meditar, y tenemos que ser muy intencionales, porque Dios dice: sean santos como yo soy santo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, acompáñame por favor a la palabra.
Y previo a esto, en el capítulo 6, cierra en que nosotros somos hijos y somos hijas. Y entonces empieza el capítulo 7, dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Completar una obra de santificación. Y entonces nuevamente en esta porción de la Escritura habla de una santidad en donde tú y yo tenemos que entender que hay algo que tenemos que hacer, porque dice: purifíquense de todo lo que contamina. Dice todo lo que contamina el cuerpo, no se refiere a que te tomes unos jugos de detox y ya te descontaminaste. No, habla, la palabra de Dios habla de quitarnos la contaminación también en el alma, lo que contamina el alma y lo que contamina el espíritu, para completar en el temor de Dios. Y el temor de Dios no es un temor de salir corriendo porque es tomar en serio a Dios. El temor a Dios es tener un respeto a Dios, es reconocer justamente su santidad. Y nuevamente suena algo que tú y yo tenemos que hacer de manera intencional. Y entonces este proceso de santidad a lo que se refiere es el proceso de transformación al que tú y yo estamos siendo llevados por el poder del Espíritu Santo para hacernos más semejantes a Jesús. De tal modo que así como Jesús piensa, tú y yo pensemos; así como Jesús actuó o actúa, así actuemos tú y yo. Que nuestra voluntad, las decisiones que tomemos, estén alineadas al corazón de Jesús. Esa es la santificación. Es la transformación de nuestro corazón, de nuestra alma, para hacernos más semejantes a Jesús. Y esto, familia, es una santidad, pero es una santidad progresiva. Y esta es una santidad en donde sí se involucra tu voluntad y mi voluntad, donde hay el libre albedrío para poder decidir, escuchar y ser guiados por el Espíritu Santo y obedecer en el camino que Él nos esté trazando, para que ese proceso de transformación vaya avanzando. Porque la realidad es que tú y yo podemos resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede decir: hijo, es el camino izquierdo, y por alguna condición de tu corazón tú decides ir por el derecho. Él va a seguir insistiendo porque Él nos ama y Él anhela que el proceso de transformación continúe, pero nuestro corazón puede involucrarse para que ese proceso de transformación pueda no avanzar a la velocidad o al ritmo en el que verdaderamente el Espíritu nos quiere llevar. Y esa es la santidad progresiva. Y hay una tercera santidad, que es la santidad perfecta, y esta santidad perfecta va a llegar a nuestras vidas el día de la segunda venida de Jesús, cuando nuestro cuerpo corruptible se ha transformado, se ha cambiado por un cuerpo incorruptible. Y en esa santidad tú y yo no tenemos nada que ver, no tenemos nada que hacer. Sí tenemos que ver, pero no tenemos nada que hacer. Porque dice la palabra de Dios que la llegada, la segunda venida de Jesús, ni Jesús mismo la sabe, sino solo el Padre. Entonces hay tres tipos de santidad: la posicional, la progresiva y la perfecta. En dos de ellas nosotros no nos involucramos, pero hay una en la que sí es necesario que tú y yo dispongamos nuestro corazón, nuestras vidas, para poder avanzar, que es la santidad progresiva. Y el mensaje del día de hoy tiene que ver con eso, con la santidad progresiva. En la medida en la que nosotros vamos avanzando y vamos siendo transformados a imagen de Jesús, eso es crecimiento espiritual. La forma en cómo tú y yo vamos creciendo, porque eso es lo que está en el corazón del Padre, que no nos quedemos como niños espirituales, sino que crezcamos espiritualmente, es esa semejanza a Jesús. Y Dios traía a mi mente el tema del fruto, el fruto del Espíritu, el fruto del que se habla en Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. No hay ley contra esas cosas, el fruto. Y lo que el Espíritu me llevaba a meditar es que la persona que tuvo
El fruto más maduro, si me permiten la expresión, es Jesús. Él es el modelo de ese fruto, porque a pesar de las circunstancias que vivió Jesús, fue la plenitud del amor, era la representación del amor. Jesús es el amor. A pesar de las situaciones, a pesar del sacrificio, Jesús vivió con gozo. Él fue paciente, siempre manifestó su amor, bondad, benignidad, la fe de Jesús. Él sabía, es más, Jesús sabía muy bien quién era, sabía muy bien lo que tenía y sabía muy bien el destino y su origen. Él lo sabía. Por eso Jesús vivió sin nada que temer, nada que perder y nada que demostrar. Y Él vivió en la plenitud del fruto. Él es nuestra referencia del fruto. Por eso dice la palabra de Dios: fijen su mirada en Él, que Él es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Entonces, la santidad, el crecimiento espiritual y el fruto están íntimamente vinculados. Es más, el fruto es un termómetro para tu vida y para mi vida de qué tanto estamos siendo transformados a imagen de Jesús. Permíteme explicar un poco esto. Tú y yo estamos enfrentando circunstancias. No sé qué circunstancia estés enfrentando hoy. Quizás estás enfrentando una situación difícil en tu matrimonio, quizás estás enfrentando una situación difícil de identidad, de propósito, financiera, de relaciones con tus hijos, una situación compleja de salud. Yo no sé cuál sea tu situación o cuál sea la circunstancia. Y muchas de esas circunstancias no vienen porque el Padre las esté mandando. Pero la pregunta es: ¿cómo estamos enfrentando tú y yo esas circunstancias? ¿Hay amor en nuestro corazón? ¿Estamos experimentando en esa circunstancia el amor de Dios y estamos manifestando el amor a las demás personas, a los que están alrededor de nosotros? ¿Cómo está tu gozo en esta circunstancia que estás viviendo? ¿Estás contento? ¿O más bien estás triste, amargado, enojado? ¿Cómo está la paz en tu corazón? ¿Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento o las circunstancias te está robando la paz? ¿Cómo está la relación con las personas que te rodean? ¿Cómo está tu fe en esta circunstancia tan retadora o desafiante? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tal el dominio de tus emociones? El dominio propio, ¿cómo estás? Entonces, la forma en cómo estemos enfrentando la circunstancia es un muy buen termómetro de qué tanto estamos siendo transformados a imagen de Jesús. Porque lo que Él anhela es que en esa transformación y en ese crecimiento, que es santidad, haya mucho fruto. Es decir, que en independencia de que tu matrimonio esté en una situación complicada, hay amor en tu vida, hay gozo, hay paz, eres paciente. Y la paciencia es mantenerte en una posición de integridad, esperando a que aquello que se te ha prometido llegue. Tu relación con los demás, con bondad, con benignidad, la fe que tú tienes depositada en el Señor. Eso es lo que Él anhela, que a pesar de las circunstancias haya mucho fruto en nuestras vidas. Y esto está íntimamente vinculado. Para esa santidad seguramente hay muchas cosas en las cuales Dios nos está llevando para poder ir avanzando en esa santidad progresiva. Pero a mí Dios me habló de dos, y son las dos que yo te quiero compartir hoy. Y una de ellas está en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 4 al 6. Y esta es una conversación, esta es una reunión que tiene Jesús antes de ser entregado a la cruz. Y como alguna vez compartí, si tú sabes que es la última reunión que vas a tener con la gente que amas antes de morir, seguramente las cosas que hablas van a ser cosas bien relevantes, bien importantes. Y entonces Jesús aquí está hablando a sus discípulos y les dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí.
si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Di conmigo, mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Aquí hay un principio que Dios me reveló sobre el tema de la santidad, que es permanecer en Cristo. Y algo que me llamó la atención y el Espíritu me llevaba a meditar, dice Jesús: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Y sabes una cosa, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el Espíritu de Jesús mismo, está con nosotros incondicionalmente. ¿O acaso la presencia de Dios, la presencia de Jesús o la permanencia de Jesús depende del estado de ánimo de Jesús? ¿Depende de tu estado de ánimo? Jesús de repente dice: el día de hoy ando medio apático y se me hace que hoy no voy a estar contigo. No, la permanencia de Jesús es total, es incondicional. Y entonces Jesús lo que dice es: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Y si Jesús permanece en nosotros todo el tiempo de manera incondicional, lo que nos va a permitir a ti y a mí dar fruto es permanecer en Cristo de manera incondicional. Esto es permanecer en Cristo sin importar cómo me siento. Permanecer en Cristo sin importar la circunstancia que estoy viviendo. Permanecer en Cristo sin importar el desafío, el reto, la enfermedad, lo que sea. Permanecer en Cristo, porque entonces eso me va a llevar a dar mucho fruto. ¿Me explico? Y el fruto está directamente relacionado al crecimiento espiritual y a la santidad. Ahora, amada familia, ¿qué significa permanecer en Cristo? Bueno, ya entendimos que Jesús dice: permanezcan en mí, pero ¿qué significa hoy permanecer en Cristo? Qué interesante. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué significa permanecer en Jesús? ¿Dónde está Jesús? Está interesante. De nosotros. Bueno, primero dice la palabra que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Pero también es una verdad, y eso es una verdad, porque Jesús está como sumo sacerdote intercediendo por tu vida y por mi vida todo el tiempo al lado de la presencia del Padre. Pero también es cierto que Jesús está en nosotros, porque el Espíritu de Jesús ha decidido habitar en ti y en mí de manera incondicional hasta el final de los tiempos. Pero nuevamente, eso no depende de ti y de mí, es un pacto que Él hizo eterno. Por gracia, la presencia de Jesús en nosotros es por gracia. Pero ¿por qué Jesús está diciendo: permanezcan en mí? Él permanece en nosotros, pero la pregunta es: ¿qué significa que nosotros permanezcamos en Él? Y hay dos cosas fundamentales: la oración y su palabra. Cuando nosotros estamos orando, entramos a la presencia del Padre o decidimos conversar con Jesús, estamos permaneciendo en Él. Cuando escudriñamos la Escritura y buscamos escucharlo y sus palabras nos son reveladas, estamos en Él. Pero hay una parte más que me mostró el Espíritu Santo que yo te lo quiero compartir hoy, de lo que significa permanecer en Cristo. Y yo te quiero preguntar: ¿cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Alguien? El cuerpo de Cristo somos nosotros, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y entonces lo que Jesús, parafraseando Juan 15, lo que Jesús está diciendo: permanezcan en la iglesia, permanezcan en mi cuerpo. A pesar de lo que pienses, a pesar de cómo te sientas, permanece en mi cuerpo. Porque si permaneces, vas a dar mucho fruto. Amada familia, es fundamental que tú y yo entendamos esto, porque he podido ver y platicar con personas que han recibido a Cristo, que han vuelto a nacer, que han recibido esa santidad posicional, pero han tomado la decisión de no estar en el cuerpo de Cristo. Porque dicen: es que Dios está donde yo esté, yo no tengo que ir a un lugar para estar en la presencia de Dios. Y eso es verdad, pero tenemos que tener cuidado, porque el Espíritu es el que nos lleva a toda la verdad.
Y lo que va a traer el fruto a tu vida y a mi vida, esa santidad sin la cual nadie verá a Dios, es cuando permanecemos en Cristo. Y esto es permanecer en el cuerpo de Cristo. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque cuando nosotros tenemos comunión con el cuerpo de Cristo, y quiero aclarar algo, es permanecer en el cuerpo de Cristo no es venir los domingos. Porque si nosotros venimos los domingos, recibimos palabra, qué bueno, nos alimentamos, y salimos y volvemos a tener nuestra vida, entonces es exactamente lo mismo que sucede en otras doctrinas, en donde van los domingos, creen que cumplieron, se van y siguen sus vidas normal. Lo que está en el corazón de papá es que haya comunión en el cuerpo de Cristo. Para eso en Unidad Cristiana hay otras reuniones de entre semana, no nada más las reuniones dominicales. Están las reuniones de hombres, están las reuniones de mujeres, están las reuniones de jóvenes. Hay casas de unidad. ¿Por qué? Porque en el corazón de papá es que está que haya comunión en el cuerpo de Cristo. Porque en el momento en el que nos relacionamos como cuerpo de Cristo, seguramente nos vamos a lastimar. Seguramente algo va a salir. Seguramente algo me va a desagradar de mi hermano. Pero sabes, lo que Dios quiere es que eso que hay en tu corazón, que te produce esa molestia, que te produce ese enojo, que te produce esa incomodidad, es lo que Él quiere sanar, es lo que quiere que salga a la luz en tu corazón para que entonces tú lo dejes entrar y puedas sanar. Y entonces se produzca la unidad en el cuerpo de Cristo, para que encontremos la perfección en la unidad, porque es lo que dice también en el libro de Juan. En cambio, si nosotros, me enojó que no me haya saludado mi hermano, o en una situación de servicio, pues se lastimó mi corazón o lo que sea, y entonces yo me aparto, lo que sucede es que no estamos dejando que el Espíritu de Dios sane nuestro corazón. Y nos estamos saliendo, nos estamos apartando del cuerpo de Cristo. Estamos impidiendo que esa santidad progresiva continúe, porque lo que Él quiere es hacernos semejantes a Jesús, y entre las relaciones entre nosotros saldrá a la luz esas cosas que hay en nuestro corazón, donde Él nos va a hacer semejantes a su Hijo. ¿Me explico? Entonces ese principio de permanecer en el cuerpo de Cristo, permanecer en la iglesia, es importante que la entendamos, familia. El entendimiento de la palabra es clave para que haya mucho fruto en nuestras vidas. Si tú vienes los domingos, está bien, no está mal que vengas los domingos. Pero tienes que entender que en el corazón de nuestro Padre está que no nada más vengas los domingos, sino que te integres al cuerpo de Cristo. Ven a las reuniones ministeriales, conoce a tus hermanos. Porque sabes, Dios no nos va a revelar todo a una sola persona, Él se va a revelar al cuerpo. Y entonces algo que el Señor me mostraba es cuando Él está en medio de nosotros y nosotros estamos alrededor, Él me revela una parte de su carácter, de su corazón, pero al que está del otro lado le está revelando otra. Y entonces en las reuniones, cuando juntos le estamos conociendo, Él se está revelando a todos como un cuerpo. Y eso no sucede si no te integras. No va a suceder. Porque a lo mejor las personas con las que nos rodeamos durante la semana o los fines de semana, pues tal vez no sean hijos de Dios y no hay esa revelación que Dios quiere traer a tu vida y a tu corazón. Por eso yo te invito que no nada más vengas los domingos, sino que pidas informes para que vengas y te integres con tu familia, que te integres al cuerpo para que haya mucho fruto, para que esa transformación que Dios quiere hacer en tu vida se lleve a cabo. El segundo principio que Dios me mostró, y esto fue lo que reveló durante la reunión de hombres, y está en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 20 al 22. Y esto está bien interesante, porque dice la palabra: cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado,
¿Quién ha sido liberado del pecado por la sangre de Cristo? Levanta tu mano. Amén. Pero nota lo que dice la Escritura. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, y dice, y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Y esto es donde el Espíritu Santo nos detuvo. Familia, lo que dice la palabra es que tú y yo ya fuimos liberados del pecado por la sangre de Cristo. Ya no estamos más esclavizados por el pecado, somos libres del pecado. Pero hay una parte muy importante que tenemos que entender, que ahora que somos libres del pecado, no significa que seamos libres de hacer lo que tú y yo queramos. Porque nuestras vidas fueron compradas a precio de sangre de Jesús, nuestras vidas le pertenecen y hay un propósito por el cual tú y yo fuimos llamados, fuimos perdonados, fuimos redimidos. Por eso dice esta porción de la Escritura, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan santidad. Eso significa que cuando tú y yo disponemos nuestras vidas, los talentos con los que Él nos creó, los dones espirituales o don espiritual que el Espíritu Santo nos dio, disponemos nuestro tiempo, todo para servirle. La cosecha de esa disposición es santidad, que conduce a vida eterna. Lo que dice la palabra es, si tú, hijo, dispones verdaderamente tu vida para que yo pueda usarte para mis propósitos, esa santidad progresiva, ese proceso de semejanza a mi hijo, se va a llevar a cabo en la medida en la que tú dispongas tu vida para servir, para servirme. Y esa santidad conduce a vida eterna. Cuán importante, familia, es que entendamos que nuestras vidas no son nuestras, le pertenecen a Él. Y que la razón por la cual nos perdonó, nos redimió y hoy tenemos libre acceso a su presencia, sin intermediarios. A pesar de nosotros ser infieles, Él es fiel y aún así podemos entrar en su santidad. Es porque Él quiere usar tu vida. Nuestras vidas están escondidas en Cristo. El propósito de nuestras vidas está en Él. Y si nosotros no entendemos eso, continuaremos con nuestras vidas, continuaremos con nuestros planes. No consideraremos el plan de Él para nuestras vidas y continuaremos. Pero cuando tú y yo entendemos y le decimos, Señor, aquí estoy, utilízame. Y eso implica una decisión voluntaria de renunciar a aquello que no está alineado al corazón de Dios. Y sabes, a lo mejor te va a llevar a dejar cosas que te gustan. Esa es la verdad. Pero no tiene ningún propósito, ni propósito terrenal, ni propósito eterno. Pero amado, cuando nosotros verdaderamente disponemos nuestras vidas, Él nos va a sorprender. Porque entonces podemos vivir en lo sobrenatural del reino al que pertenecemos. Ya no vivimos en nuestras propias capacidades, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, inteligencia, sino vivimos en los recursos del reino que son ilimitados. Permanecer y servir. Permanecer y servir. Meditando un poco cuando preparaba esta enseñanza, yo me preguntaba, ¿por qué Satanás es tan implacable o pretende ser tan implacable en la vida de los hijos de Dios? Si la santidad posicional fuera suficiente y Satanás quisiera fastidiarnos la vida por 20, 30 años, 40 años, no sé cuánto tiempo más vayamos a vivir aquí, ¿por qué lo haría si nuestra eternidad está asegurada con Él? ¿Qué sentido tendría que Satanás y sus demonios, que tienen una capacidad limitada porque no se reproducen, por qué se ensaña tanto con los hijos de Dios? ¿Será que más que nuestra vida terrenal pudiera estar comprometiendo nuestra vida eterna? ¿Y por eso es tan implacable con los hijos de Dios? No lo sé. Eso lo estaba platicando con el Espíritu y no pretendo hacer doctrina de esto. Simplemente te abro mi corazón y te comparto lo que yo estaba meditando.
O quizá, como sabemos que sin santidad es imposible ver a Dios, nadie verá a Dios, y esa santidad progresiva, esa obra de transformación a imagen de Jesús es necesaria para poder estar delante de su presencia. A lo mejor Satanás sabe que si la impide o pretende impedirla, tal vez comprometa nuestra eternidad. Preguntémosle al Espíritu Santo. Por lo pronto, con lo que yo me quedo es de la importancia de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que es hacernos semejantes a su Hijo. Lo demás va a depender de él. Lo que sí sé y sabemos es que eso no depende, esa transformación no depende de nosotros, sino depende del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero lo que sí depende de nosotros es que le digamos que sí. Es que dejemos que Él nos transforme. Es que no le demos la vuelta a las relaciones complicadas, sobre todo entre hermanos, sino que decidamos resolver los conflictos a su manera y que dispongamos nuestras vidas para servirle, y eso nos va a llevar a cosechar santidad. Y otro enemigo de la santidad, de esta santidad progresiva, es nuestro propio corazón. Las heridas no sanadas, el rechazo, esa autoprotección, esa autoprovisión, la automotivación, hace que nosotros no caminemos en el camino que Él quiere para poder hacernos semejantes a Jesús. Tuve un par de casos que te quiero compartir muy brevemente, porque cuando me reúno con algunos de mis hermanos, como que Dios trae confirmación de lo que ha depositado en mi corazón, y me reuní con uno que tiene mucho tiempo de no congregarse aquí en Unidad Cristiana. De hecho, yo le conocí aquí en Unidad Cristiana, vino un tiempo al grupo de hombres, tomé un tiempo para desayunar con él hace un par de semanas, y platicando con él yo le decía, bueno, ¿qué está pasando? Y me dice, es que no sé, pero ya no siento a Dios. Cuando yo empecé a caminar con él, yo sentía a Dios, yo sentía su presencia, pero de un tiempo para acá, de meses para acá, ya no siento su presencia, ya no siento que Él está. Y entonces lo que el Espíritu me mostraba es que era un tema de crecimiento espiritual. Porque en donde en la palabra dice que le tenemos que sentir. Yo te quiero preguntar eso. ¿Hay algún lugar en la Escritura que dice que tenemos que sentir a Dios? Porque los sentimientos están en el alma. Y nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. A Dios no lo siento, muchísimas veces no lo siento, pero no lo tengo que sentir, solo tengo que creer que Él está. ¿No es así? Pero sabes, somos tan sentimentales. Es que ya no siento a Dios, es que no siento la presencia de Dios, es que en la alabanza no se sentía la presencia de Dios. Y es que ¿quién te dice que se tiene que sentir? Si se siente, qué bueno, maravilloso, pero si no se siente, eso no significa que Él esté presente. ¿Me estoy explicando? Y lamentablemente la condición del corazón de este chico era pues de inmadurez espiritual, porque él al principio lo sentía mucho. Yo le decía a mi hermano, es que cuando nace, es un bebé que nace, siempre está pegado a los brazos de papá y de mamá, y todo el tiempo lo están atendiendo y siempre está ese apego. Pero conforme va creciendo no puede seguir así. Imagínate un niño de 7 años así cargándolo para todos lados, eso no puede ser. Y entonces así es nuestro Padre. Nuestro Padre también anhela que tú y yo crezcamos, que maduremos y que entendamos que no lo vamos a sentir, pero Él está presente. Y eso es madurez espiritual, eso es crecimiento espiritual. Por eso si hay algo que pretende moverte de Unidad Cristiana o moverte del llamado que Dios te está haciendo y dices, es que yo siento, cuidado. No se trata de sentir, porque el corazón es engañoso y es perverso. Cuidado. Es que si tú sientes en tu corazón servir a Dios, no, mi hermano, te tengo una noticia, no lo vas a sentir. Va a haber una convicción que Él va a traer a tu corazón, pero tú vas a disponerte para poderlo hacer. Entonces es que no lo siento en mi corazón. Cuidado con el tema de los sentimientos. Y un caso también de un hermano que tenía mucho tiempo de congregarse aquí en Unidad Cristiana, tiene algunos meses que no está. La verdad es que yo no me había dado cuenta ciertamente de su ausencia, lo reconozco, hasta hace unos cuantos días. Y platicando con él me decía, Charlie, es que yo crecí
Y a mí me enseñaron a servir con excelencia. Porque en Unidad Cristiana, nuestros pastores Clau y Jorge en su momento, una filosofía de excelencia. Dice, todo lo que hagas, hazlo para el Señor, y eso no está mal, está bien. Y él decía, y es que a mí me llama mucho la atención que hay gente que no sirve con compromiso y que no sirve con excelencia, y eso afectaba su corazón, y entonces él procuraba servir con excelencia e incentivar a los demás a servir con excelencia. Pero lo que Dios me mostraba es que Dios está más interesado en el corazón que en la perfección. Dios está más interesado en la relación que en la perfección. Y qué bueno que en algunos de nosotros pueda haber una excelencia depositada por el Espíritu, pero eso no significa que mi hermano también la tenga. Y el hecho de que mi hermano no la tenga no significa que yo tengo el derecho de juzgarlo o tratarlo de una manera tal o cual, porque ese principio no se le ha revelado. A nosotros lo que nos corresponde es amarnos. Él no recibió la respuesta que esperaba y entonces lastimó su corazón, se apartó, estuvo unos meses sin congregarse y ahora se congrega en otro lugar. Y nuevamente, una condición del corazón, una falta de entendimiento de lo relevante y lo prioritario para Dios, lo mueve del lugar en donde Dios lo había plantado, del corazón. Entonces tengamos mucho cuidado con el corazón. Y cierro esta enseñanza con la palabra de Dios en la primera carta a Tesalonicenses capítulo 3. Quiero leer los versículos 11 y 13 y con esto cerramos. Y dice que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios. Wow. Amado familia, lo que dice la palabra es que Dios y Jesús preparan un camino para irlos a ver, pero habla de crecimiento. Tenemos que entender que nuestro llamado es poder crecer, y permanecer y servir favorecen, contribuyen a ese crecimiento. Y la palabra de Dios dice que los fortalezca interiormente, y eso es lo que tú y yo necesitamos, una fortaleza interior para poder disponer nuestras vidas, para poder servirle y para poder estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Lo único que Dios necesita es que le digas: heme aquí, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, tú guíame. Porque aquello que estás enfrentando, aquella situación en tu corazón, eso que te está atando y por más que intentas, no lo has podido dejar. Ese sentimiento que hay en tu corazón que por más que pase el tiempo y pase el tiempo no sana. Esa circunstancia que crees que es imposible que se pueda resolver. Yo te aseguro, familia, que cuando tú entres en comunión en el cuerpo de Cristo y dispongas tu vida para servirle con todo tu corazón, eso que crees que no va a pasar, va a pasar. Eso que hoy te ata, te dejará de atar. Esa condición de tu corazón y ese sentimiento que fluye y continuamente te oprime, va a dejar de oprimirte. Eso que continuamente te preocupa porque te enfocas en aquello que no tienes, en aquello que va a venir y te roba la paz, te la va a dejar de robar.
Porque el crecimiento espiritual nos va a ayudar a ver las cosas como Él las ve, no como las vemos con nuestros ojos naturales. Y esa es la invitación y ese es el llamado. Te invito a que te pongas de pie, familia, para que podamos terminar. Y antes de terminar, o más bien para poder terminar, hoy lo que el Espíritu Santo nos ha transmitido, nos quiere revelar es la importancia de la santidad para poder algún día estar delante de la presencia de Dios y verlo cara a cara. Y lo que hemos hablado es que hay una primera santidad, que es la santidad posicional, que viene por el sacrificio de Jesús. Y si hay alguien aquí, escucho un poquito de eco, si hay alguien aquí que hoy cree en su corazón que Jesucristo fue a la cruz para que sus pecados fueran perdonados, que murió y que resucitó, lo cree en su corazón, pero que nunca antes con su boca le ha dicho a Jesús algo como: Jesús, ven, te invito a que entres a mi vida, te reconozco como el Salvador de mi vida. Porque dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca declaramos para poder ser salvos. Con la boca declaramos para poder estar en esa santidad posicional, que es el inicio del camino con Él. Y si hay alguien aquí que ha venido una vez, 2 veces, o ha venido muchas veces, pero nunca antes ha hecho una oración semejante a la que acabo de mencionar, y el día de hoy quiere recibir esa santidad posicional y ser sellado con el Espíritu y convertirse en hijo de Dios, me gustaría ver su mano levantada para poder ayudarlo en oración. ¿Habrá alguien que hoy quiera recibir ese regalo? ¿Alguien? Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te trajo con un propósito. No es una casualidad que hoy estés aquí. Dice la palabra de Dios que Él deja 99 y va por una, y hoy tú eres ese uno. ¿Hay alguien más que, como este hombre, hoy quiera reconocer a Jesucristo como Salvador? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué maravilla. Vale la pena. Dios te bendiga. Dale un aplauso al Señor. ¿Hay alguien más? Hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de salvación, porque te quiero decir que si tú estás levantando la mano, es el Espíritu de Dios el que te está convenciendo del sacrificio de Jesús por ti. Gracias, Dios, gracias, Señor. Esto es lo que vale la pena. Ahora si tú levantaste la mano, yo te quiero invitar a que hagas esta oración. Quiero que repitas conmigo esta oración. Nace de tu corazón, pero es necesario que tú lo declares con tu boca, ¿de acuerdo? Y al resto de la familia quiero que me acompañen en oración con ellos. Amén. Entonces, diga así conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias porque fuiste a esa cruz para morir por mis pecados. Te pido perdón porque hasta el día de hoy he vivido apartado de ti, pero el día de hoy yo reconozco que moriste y resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre. Y como Dios vivo, yo te invito a que entres a mi corazón. Te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador. Y a ti, Padre, te recibo como mi papá. Y a ti, Espíritu Santo, te recibo en mi vida para que hagas habitación en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Si tú recibiste este regalo, porque es un regalo, es por gracia, yo te quiero decir que el día de hoy todos tus pecados han sido perdonados. Y dice la palabra de Dios que Él ya no se acuerda más de tus pecados. Él ya los ha olvidado. Él ya los olvidó todos. Y ahora
El Espíritu de Dios ha venido a hacer habitación en cada uno de sus vidas. Y ya no van a estar más solos, porque Él va a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Él los ha adoptado como hijos y ya pueden entrar confiadamente a su presencia todos los días sin intermediarios. Y este lugar, Unidad Cristiana, es su casa, y todos los que ven aquí somos sus hermanos, somos su familia, y tenemos la responsabilidad de ayudarlos, de hacerlos crecer, ayudarlos a crecer, así como alguna vez nosotros fuimos ayudados. Permanezcan en Cristo, vénganse todos los domingos, intégrense a las reuniones ministeriales, porque Dios tiene planes maravillosos para sus vidas. Dios los bendiga.